buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida Úrsula Harman a Entrevistas Singulares. Un gusto para mí poder contar con tu presencia, un honor. Y bueno, algunas palabras acerca de Úrsula. Ella es socióloga, doctora en innovación inclusiva, consultora independiente, ¿no? Es una aprendiz eterna, aunque yo aprendí muchísimo trabajando con Úrsula durante un año prodigioso. También es amante de la playa y es una gran viajera, ¿no? Últimamente no puede ser gran viajera, pero sí que lo va a hacer dentro de muy poco tiempo. Úrsula, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mauro. Qué gusto. Siempre es un gusto conversar contigo. Siempre me acuerdo de nuestras conversaciones largas en la oficina, mientras todos trabajaban y nosotros hablando cosas profundas de la vida. Sí, y va anocheciendo y todo, y la gente dice, oye, ya se acabó el día, ¿no? Nosotros comiendo uno de esos muffins, ¿te acuerdas? Tóxicos Sí, y conversando de X cosas qué súper buena, chéveres. qué buena época, pero la verdad sigue siendo bueno. Para mí es un privilegio poder conversar contigo y aprovechar estas entrevistas como una coartada también en esta época de pandemia y de encierro. Tú tienes un perfil, gracias por hacer el test, el de personalidades, tú tienes un perfil que salió activista, ¿no? ENFP, que está asociado con lo que se llama o lo que consideramos un espíritu libre. Es decir, eres una persona que toma sus decisiones, muchas veces espera una conexión más bien humana, espiritual, con las cosas que ocurren, antes que situarte o encasillarte en un esquema o modelo. Por lo menos es lo que declara allí. De lo que te conozco, creo que hay bastante de cierto en esto, pero lo interesante es saber qué opinas tú. ¿Qué nos comentas? Sí, sí, en verdad me pareció bien interesante el test. Nunca lo había hecho. Y sí, sí habían, o sea, las preguntas mismas eran bien interesantes. De hecho, me hicieron pensar. Y, y sí, yo creo que sí hay coincidencias, ¿no? Porque el, el alma libre, de hecho, me identifico porque sí, siempre me ha importado, o sea, de hecho me importa lo que piense la gente, o Ujú, sea, porque ujú, es nuestra naturaleza como seres sociales, pero no en el sentido de, de generar una, un estereotipo o caer en estereotipos o ser lo que espera la gente, ¿no? Creo que, que en los grupos donde he estado, en varios, no sé, programas que interactúas con gente, siempre he sido tal cual soy, así me muestro que a veces mi esposo me dice, ya, no tanto, ¿no? O sea, modérate un poco, ¿no? Pero o sea, no trato de encajar en un grupo o tratar no sé, de impresionar, ¿no? Eso creo que no va, y por eso creo que ahí ejerzo más mi libertad de ser tal como soy ujú. y si te gusta, chévere, y si te gusta, pucha, qué pena, ¿no? Porque hay gente igual que no le gusta, te enfrentas también con eso, ¿no? Sí. Con gente que no sé si yo soy a veces, o sea, soy un poco introvertida, pero cuando agarro confianza me gusta bromear y me gusta matarme de risa, entrar a la chacota y hay gente que no le gusta, ¿no? Porque, no sé, quizá justo toco una inseguridad que, claro, yo no ni sé porque no lo conozco, no la conozco y choco y claro, puedo caer mal, pero es parte de ser, o sea, de las interacciones que uno tiene, ¿no? Supongo que parte de los cons de ser alma libre, supongo, no sé. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, finalmente tú dices lo que piensas. Y esa es una cualidad eh, tradicionalmente no tan prestigiosa, si se quiere,
pero estudiaste una carrera que es sociología, que a ti te interesa la gente en todo caso, ¿no? Pero no te interesa necesariamente en el sentido de quiero quedar bien con todos, ¿no? Sino más bien de comprender las dinámicas sociales que hay dentro de un grupo, de una comunidad, ¿no? De un espacio cultural. Yo te he visto, por ejemplo, utilizar el término facilitadora en contraste con lo que es actor, ¿no? El actor es el que, digamos, normalmente participa dentro de un grupo, el agente es el líder y el facilitador es quien dinamiza estas relaciones, ¿no? Para provocar un efecto determinado. Entonces, yo me acuerdo que cuando tú entraste y hablamos del tema de investigación, porque ese fue tu rol en el trabajo, me pusiste en una encrucijada, ¿no? De decir, bueno, por lógica tú tendrías que ser quien dirija este grupo de investigación que se está formando, ¿no? Eh, Esa encrucijada fue difícil de asimilar, pero era totalmente razonable. Sí, era totalmente lógica. Y sí, fuiste paciente, incluso, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se comporta este individuo, a ver cómo reacciona frente a la propuesta, ¿no? En privado, digamos, en una conversación personal, y luego ya frente al grupo, ¿no? Entonces, me parece que este rol es muy valioso porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras sociedades actuales es justamente la falta o las diferencias a la hora de comunicarse, ¿no? Nosotros estamos en una sociedad con muchos malentendidos, basta con entrar a Twitter, ¿no? A Facebook y a diferentes lugares y encontrar el conflicto, ¿no? Y es un conflicto ahora casi gratuito. Mm. Y a ti, yo te he visto pues en un rol totalmente opuesto a eso, ¿no? A más bien a aclarar, a, a buscar aspectos en común, a desarrollar una asertividad dentro de espacios donde no existía. Y entonces fue, en ese sentido, fue muy sencillo obedecerte, ¿no? No era el objetivo obedecer. Sí, yo sé, usaba la palabra obedecerte de una manera provocadora. De hecho, al final era mi decisión, ¿no? No había una coacción real respecto de, pero sí había un razonamiento, me parece que bastante completo, ¿no? Y, y ese razonamiento está basado en la escucha y también está basado en la propuesta. O sea, eh, el trabajo que tú haces, por lo menos en lo que yo he conocido, tiene que ver bastante con esos dos factores. Tú estás con una persona, la escuchas, la observas, diga lo que diga, incluso, ¿no? Porque hay de todo, pero tienes la paciencia, digamos, de poder escuchar y preguntarte seguramente por qué dice esto, de dónde vino esto otro, ¿no? Y un poco ir armando la torre, la construcción, el rompecabezas, y encontrar el hilo, ¿no? Para poder, no usaría la palabra manipular, pero sí, digamos, motivar o encontrar sus razones y un poco también establecer cuáles son las relaciones entre estas razones de la persona y un objetivo común, ¿no? Porque te he visto trabajando bastante en temas de medio ambiente, de responsabilidad social. Yo creo que eso es lo que a ti te preocupa incluso mucho más que tus propios intereses, ¿no? Personales. Eh, Corrígeme si me equivoco, o sea, porque has estado pues en diferentes partes del mundo, estás en una asociación internacional justamente dedicada a eso. Coméntanos un poquito de la experiencia, ¿no? O sea, si quieres como un tema personal, si quieres como un tema profesional. Mm. Bueno, es ambos, ¿no? De hecho, Ujú, creo que cuando pongo me gusta aprender es parte de mi trabajo también, pero también lo disfruto porque de hecho creces como persona también y que es parte de mi trabajo de campo, ¿no? De hecho,
siempre he trabajado con comunidades rurales. mm, y, y bueno, y ahí vas, o sea, y ahí hubo un quiebre, de hecho, antes de hacer el doctorado y después, ¿no? Porque antes íbamos con una actitud más de capacitar, más de enseñar, y luego cuando estaba haciendo mi doctorado fui en un rol de escuchar, de aprender, y es totalmente distinto, ¿no? Y era como que, flop, o sea, por qué no hacíamos los proyectos antes así? ¿No? Y es un tema ahí eh, profesional, de hecho, porque es entender, es conceptualizar. Aprendí mucho haciendo el proceso mismo de doctorado, me ayudó muchísimo a comprender estos procesos y a ponerlo en práctica. O sea, de leer teoría de cosas, participación, en temas de justamente de tecnología, de innovación, pero toda la parte de desarrollo de comunidades, la parte de participación, empoderamiento, ciudadanía, todos estos conceptos abstractos y que finalmente tengo la suerte de ponerlo en práctica con estos proyectos de investigación o consultorías que trabajo, y me encanta, de hecho lo disfruto muchísimo. Porque para mí es aprender, pues cada consultoría, cada trabajo es un tema diferente, ¿no? Que me obliga a aprender, claro, hay que escribir, el marco teórico, la metodología, ya, bien, ¿no? De hecho también se aprende, pero ya cuando hablas con la gente, uy, a mí me encantan esos debates grupales, como tú dices, donde facilito, ¿no? Ujú. Y ese rol es realmente, me paga todo digamos, la parte aburrida que uno tiene que hacer como cualquier trabajo, pero esa es la parte más chévere, ¿no? De escuchar, de que a veces facilitar estos temas, de promover la discusión, eh, es para mí eh, ambos, ¿no? Profesionalmente, porque aprendes del tema y justamente compruebas la teoría y bueno, es parte del trabajo, pero como parte personalmente es bien enriquecedor, ¿no? Y creo que eso te hace también justamente entender varias perspectivas, ¿no? Porque uno siempre tiene, o sea, es un poco, creo que en inglés suena no tan fuerte como en español ingenuo, que es naive. En, en inglés, naive suena un poco más suavecito, pero pensar que uno puede ser objetivo, ¿no? Pues siempre todos tenemos nuestro punto de vista, nuestras perspectivas, y en estas conversaciones, en estas discusiones que uno facilita, te abre los ojos también, puedes cambiar de opinión también, y eso creo que es lo chévere, ¿no? Porque también es poner a prueba también tus conocimientos, tus prejuicios, y, y eso me gusta, por eso creo que me defino también como me gusta aprender, eh, no solo leyendo, porque también de hecho me gusta leer o ver documentales o escuchar charlas en YouTube, pero creo que cuando como nosotros lo llamamos, ¿no? El trabajo cualitativo, eh, me encanta, ¿no? Y sobre todo en grupo, porque de hecho también las entrevistas, pero las entrevistas o sea, las hago, pero no las disfruto tanto cuando son cosas grupales, discusiones grupales, porque ahí hay debate, ahí te das cuenta quién piensa igual que tú, quién no, quién está de acuerdo. Entonces, esas cosas creo que son chéveres, ¿no? Y como tú dices, eh, nos ayudan también a un poco a entender eh, esta sociedad quebrada que dices, ¿no?
pero claro, yo también tengo mis límites, ¿no? O sea, y bueno, como trabajo también de regidora en la municipalidad de San Bartolo, el alcalde que ha sido dirigente político tiene una paciencia y ya, o sea, ya es, digamos, nivel Dios, ¿no? Cuando viene una a, a quejarse y yo no puedo, o sea, digo, mi admiración, alcalde, porque, o sea, ya a veces ya me sacan de, de esta fase de facilitador y querer escuchar, ya no puedo. Y el profesor, bueno, le hicimos profe, ¿no? Él Sí. es profesor de escuela, el alcalde sí tiene este manejo mucho más desarrollado, ¿no? Porque, bueno, ha sido, ha sido, de, ha sido también, ha tenido una carrera política, ¿no? Y Ujú. claro, me sacan de mi círculo académico, ¿no? Y me ponen en otro círculo, es más difícil aún, porque ahí sí te enfrentas con otro tipo de discusiones, ¿no? Que ya no es a nivel académico de un tema, ¿no? Sino de X cosas y ahí salen pues un montón de contradicciones. Claro que sí es interesante escuchar, pero a uno, o sea, a mí me choca y a veces no puedo mantener digamos, la, Capaz. la posición ecuánime y facilitadora y a ver tú qué piensas, ¿no? Me da ganas de levantar la mesa y váyanse todos al diablo, pero bueno, también es un aprendizaje, así que también lo valoro, pero sí, lidiar con ciudadanos quejosos creo que es Es lo bien, más difícil. es bien complicado, o sea, Sí, uno entra sí, porque a un grupo de ciudadanos de un distrito y todo el mundo tiene una posición diferente y a veces son posiciones poco razonables, ¿no? exacto, ¿No? exacto, Sí, ¿no? o sea, choca con los derechos humanos, choca con los derechos de las otras personas, o sea, a Claro. un nivel totalmente irracional. Sí. Pero justamente, o sea, yo también me hacía la misma pregunta, porque creo que no lo sé, o sea, yo lo digo y siempre la gente me dice lo contrario, ¿no? Yo no me pondría, digamos, en el rol de un cargo público precisamente por esos encuentros. Quizás nosotros tenemos una razonabilidad muy parecida, me parece. Por eso es que conversamos también, porque tenemos varias coincidencias, me parece. Eh, pero claro, tu carrera te ayuda, tú estás estudiando al ser humano, la sociedad, ¿no? Yo estoy estudiando más bien la producción, no tanto al ser humano en sí, sino la producción, ¿no? Entonces, pero justamente hablando de esos temas con un amigo en común, él me decía que en la política no solamente existe, digamos, la persona que es la autoridad, ¿no? El alcalde, el presidente, el congresista, lo que sea, sino que también hay un rol técnico de personas que quizás tienen una razonabilidad más desarrollada, más formada, es decir, tienen también un conocimiento sobre la gestión propiamente dicha, ¿no? Pero no necesariamente son las personas que dan el discurso, que salen en televisión, ¿no? Que tienen ese componente mediático y a veces excesivamente mediático cuando es necesario. Eh, o sea, yo cuando pensé en esa posibilidad, te pensaba también o te imaginaba en un rol de corte técnico. Me parece que igual como regidora tienes esa labor de atender ciudadanos, pero sobre la base de un bagaje, ¿no? De un conocimiento social, económico, eh, político, ¿no? De alguna manera, pero de una manera quizás más, como tú dices, ¿no? Más académica. Entonces, la gran pregunta es, es una pequeña contradicción aparentemente, pero no, en realidad, en el fondo no lo es. O sea, si es difícil, por una parte, lidiar con la irracionalidad de la gente, no de la gente, ¿no? Sino de algunas personas, porque en el fondo
es de algunas personas nada más. Y al mismo tiempo uno tiene que exponerse a las conversaciones, a las discusiones de otros, y al mismo tiempo, pues, afrontar esa dificultad, esa, esa paciencia que tú ves en el alcalde, pero que no la ves necesariamente en ti. ¿Qué te motiva a tomar una función activa, digamos, como ciudadana dentro de San Bartolo? ¿Cuáles son las, creo que son varias, ¿no? Pero ¿cuáles son las principales? Mm, Sí, yo creo que eh, va por la parte técnica de poder aportar desde lo que yo sé Ujú, a un gobierno. Eh, de hecho, es más, cuando me propusieron regidora dije, bueno, o sea, ni siquiera entendí el labor, pero dije sí, porque, o sea, en verdad no tenía claro cuál era la labor específicamente de una regidora, ¿no? Entonces dije sí, pero de hecho, o sea, mi rol va a ser contribuir de todas maneras, entonces desde lo que yo sé. mm, Entonces, y ese es más mi rol es más técnico, de hecho, eh, más que, más de, bueno, también, o sea, de hecho, igual yo recibo siempre propuestas de proyectos o de ciudadanos que quieren conversar o quejas, ¿no? Entonces, sí, sí, también, pero, eh, pero de hecho yo veo que soy más útil desde la parte técnica, ¿no? ujú. Porque sé que algo sé, un poco de algo sé y que puedo contribuir en eso, más que mis otros compañeros regidores tienen otras más habilidades, más cercanía con diversos grupos, ¿no? Yo en ese sentido sí, sí me ha costado mucho, ¿no? Porque hay grupos pues que manejan un discurso que yo no tolero. Entonces, me es difícil ser conciliadora ahí. Igual, o sea, yo atiendo cualquier tipo de, de queja, de hecho, ¿no? Pero hay ciertos ciudadanos y ciudadanas que son pues ya, ¿no? Se murió la planta del costado, es culpa del alcalde, ya, o sea, ya con ese tipo de gente ya o sea, llegas a un punto de que tienes que seleccionar qué cosa atiendes y qué no, porque en verdad todo el día están pendientes de todo lo que hacen los demás, pero bueno, son así, o sea, son varios estereotipos de ciudadanos, ¿no? Pero hay otro ciudadano también que es el que quiere aportar, el que quiere hacer cosas, y de hecho eso también me motivó cuando estaba viviendo fuera, haciendo el doctorado, y veía cómo en San Bartolo a través del Facebook había pues vecinos que eran súper activos, y dije, pucha, yo también quiero ser activa y quiero, porque estaba también, estoy en una red de desarrollo comunitario, entonces no es solamente para mí la comunidad rural, es tu comunidad es donde vives, cómo puedes ayudar a que eso sea eh, desde donde estés, cómo puedes aportar a tu comunidad. Entonces, sí tenía esa idea al volver de, de, de Australia, donde Ah, hice mi doctorado, a contribuir. Entonces, ya lo estaba haciendo con una asociación de vecinos, de artes, y dije, bueno, por acá, y salió esa oportunidad de regidor, y dije, sí, o sea, no lo pensé mucho porque sí quería ser parte de este movimiento de aportar. No sé si cambiar las cosas, pero por lo menos sí ayudar a que en lo posible a a que tus ideas finalmente de alguna manera puedan mejorar la situación, ¿no? Entonces, esa es mi motivación, ¿no? Pero claro, esa es la parte chévere, la parte no chévere pues, es
es escuchar también, o sea, muchos discursos que, que son muy parecidos a lo que ha pasado en esta coyuntura política, ¿no? Muy parecidos, ¿no? Entonces, ahí ya, tanto así que ya un poco le pongo la cruz a ciertos grupos porque digo, qué pena, pero ya no puedo tolerar algunas cosas, ¿no? O sea, por más que mi rol sea aprender y, y facilitar, hay cosas que tampoco son no negociables, ¿no? Temas de racismo, discriminación, corrupción, esas cosas Ujú. no las tolero, ¿no? Entonces, discursos que validan eso, o sea, y discursos vienen de personas, ¿no? De Sí, grupos de personas que validan ese tipo de discursos, ahí nomás, ¿no? Entonces, exactamente. pero hay otros que sí tienen más tolerancia y tienen que lidiar con esos grupos sí o sí, ¿no? Entonces digo, ya, esa es tu labor, ¿no? Yo me voy a la parte más de, quizá, de laboratorio, ¿no? A ver la parte más técnica de proyectos, de cosas, ¿no? Ujú. Puedan hacer. Sí, bueno, me parece fantástico. Hay gente que, como yo, por ejemplo, participaría en un comité vecinal, pero tú diste un paso mucho más grande, que fue participar como regidora. Me acuerdo que celebramos incluso cuando salieron elegidos ustedes. Sí, Su lista. jamás en mi vida había celebrado una elección. O sea, en mi familia tampoco, ¿no? Porque nunca, nunca hemos pertenecido a ningún partido o hemos sido militantes o no tenemos realmente una tradición de política, ¿no? Entonces, o sea, fue bien bizarro estar esperando las elecciones y eso, abrir el champán, ¿no? O sea, fue como que unas elecciones, o sea, nadie normalmente es como que ya, bueno, Sí, al menos hace hora, pero no roba, ¿cómo es roba, pero hace obra, ¿no? Uno se queda así, ya todo cabizbajo, ¿no? Ya resignado. Normalmente la actitud después de las elecciones. Este, pero esta vez sí fue una experiencia súper chévere la campaña. Justo cuando trabajaba contigo, ¿no? Los fines de semana fue, fue fue algo único porque nunca había postulado para un cargo político y fue bien chévere porque aprendí justamente eh, eh, de muchas personas, escuchar muchas personas, porque todos hacíamos campaña puerta por puerta, tocar al vecino y escuchar al vecino. Y esa parte me gustó porque era como hacer trabajo de campo para mí, de mi trabajo, ¿no? sí. Solo que en un contexto diferente. Y esa parte sí fue, fue bien bonita, ¿no? Conectarte con el vecino, escucharlos, escuchar a las vecinas, ¿no? A las señoras, este, matarte de risa, ¿no? Y bueno, ya ya el tema de salir a la camioneta diciendo adiós a todo el mundo ya era, bueno, parte de, ¿no? Pero, o sea, eso no era tan chévere, pero había que hacerlo, ¿no? Sí. Pero, pero sí fue una experiencia que, que me gustó. Sí la disfruté finalmente. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que estás haciendo varias cosas nuevas, o sea, es decir, has incursionado en un cargo político, estás trabajando en un rol técnico, estás aportando a tu comunidad directa, que es San Bartolo, y estás poniendo en práctica lo que has desarrollado en Queensland, ¿no? En Australia. Justamente el tema de escuchar, de participar, de proponer, y también, obviamente, partir de una base de ciertos valores que están bien establecidos en tu formación, en tu propia formación. Es decir, quizás no es muy halagueño para un joven estudiar una carrera, hacer una vida académica y de pronto decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer en política, porque no parece ser el campo el más limpio, ¿no? Pero al mismo tiempo hay necesidad de eso, Sí. hay necesidad urgente, ¿no? Así, absoluta de que participemos en política. Te lo digo esto porque en los entremeses
de varias entrevistas que he tenido, tú eres la última de la temporada, de la primera temporada, y vamos a hacer una pausa. Varias personas me dijeron eso: Mauro, si tú quieres postular a un cargo político, a un cargo público, yo te apoyo. Y casi siempre al final de alguna clase, o sea, al final de un ciclo académico, varios alumnos me dicen: profe, ¿cuándo postula la presidencia? ¿O cuándo hace esto? ¿Cuándo hace lo otro? ¿No? Porque la gente se da cuenta de que hay necesidad. Y entonces yo pienso que eso significa que están identificando que tienes ciertos valores, que tienes una conciencia sobre la colectividad, sobre el grupo, sobre la sociedad, y que a pesar de que quizás no es la mejor imagen la que se tiene cuando vemos las noticias o las decisiones que se toman, justamente por esa razón es que ahí hay que tomar decisiones objetivas, transparentes, claras, innovadoras, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando hablábamos de tecnología, tú me comentabas que habíamos visto la tecnología de dos formas distintas. El aspecto social, ¿no? O sea, la tecnología, me comentabas que genera una situación, transforma una situación, viene con una intencionalidad, ¿no? Entonces, un poquito preguntándote sobre el tema de la tecnología, ¿cómo has visto el uso de la tecnología en estos últimos años, ¿no? En tu campo, en el trabajo con las comunidades, con los espacios de otras culturas? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha ido funcionando? Bueno, mm, o sea, el tema de la tecnología es complejo y de hecho siempre nos enfrentamos que es parte de mi investigación, parte también de lo que promuevo a través de mi campo de estudios, es entender la complejidad de la tecnología, porque siempre la reducimos conceptualmente a un tema de producto, a un tema de neutralidad y a veces de positivismo también, perdón, de optimismo Mm, con la tecnología sin ninguna crítica, ¿no? Entonces, y más aún cuando se trabaja en poblaciones eh, vulnerables o llámese marginales, excluidas, y que hay un tema de relaciones de poder muy, muy fuerte, y que uno cree que porque lleva una tecnología nueva, va a resolver los problemas de una comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he estudiado, eso es lo que yo investigo, eh, y, y, de hecho o sea, parte justamente del trabajo de campo, ¿no? En estos temas es entender las racionalidades de muchos actores, ¿no? De por mm, qué se piensa así, eh, o porque se hacen proyectos así que no funcionan, porque estos proyectos de tecnología que a veces son tan chéveres, uno los escucha, pero en la práctica, en verdad, son proyectos abandonados, a nadie le interesa. Y, y uno, claro, vienen ahí los prejuicios, ¿no? No, que la gente no quiere cambiar, que te dicen sí a todo, pero en verdad no se comprometen. Y ahí parte justamente de, de no entenderla, o sea, entender para mí, o sea, y eso es lo que te da, digamos, la ciencia, en este caso las ciencias sociales. Bueno, en temas de tecnología e innovación, en verdad es transdisciplinar, ¿no? No solamente viene de una disciplina académica, ¿no? Para entender esta complejidad justamente necesitas de muchas ciencias para construir conocimiento y, y, eh, eh, y entonces y- lo que yo digo y lo que en verdad muchos académicos coincido con muchos otros académicos a quien yo leo es que parte de la conceptualización, ¿no? Si uno tiene una conceptualización muy limitada de la tecnología, pues tus proyectos van a ser tan igual como tu conceptualización, bien limitados, claro, sí. y van a tener realmente un impacto.
quizá muy a corto plazo, quizá porque, claro, la parte de la investigación es que la gente, comunidades donde, y es en cualquier situación, no solamente porque son comunidades rurales o en situación de pobreza, sino que en cualquier parte que venga algo nuevo, sí, ¿no? Bienvenido, pero la gente no está buscando realmente la tecnología, el uso, sino en verdad generar una relación que permita eso, generar oportunidades. Y la tecnología va a ser un medio para. Mm, eh, entonces, eso es como lo ve, digamos, el usuario, pero el que promueve o el proveedor de estos proyectos lo piensa de otra forma, lo piensa como que esa tecnología es el fin en sí misma. Entonces, al uso, cuando lo usen va a cambiar todo, va a haber desarrollo, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, solamente estás promoviendo el uso de un aparato finalmente, ¿no? Y si todo tu esfuerzo es que el aparato funcione bien, sí, va a funcionar bien, pero nada más. O sea, eso no va a generar que haya desarrollo, empoderamiento, ciudadanía y todos estos conceptos tan abstractos y tan complejos a partir de una conceptualización muy, muy limitada, ¿no? Entonces, los efectos de tu proyecto o el impacto, ¿no? Es bien reducido en tiempo y reducido en el impacto que querías, que tú pensabas que podías generar, ¿no? Eh, y, y eso es básicamente eh, lo que, lo que he podido encontrar en los proyectos que he trabajado y que bueno, que ahora, y que sigo trabajando, ¿no? mm. Y seguimos enfrentándonos a ese tipo de conceptualizaciones, ¿no? O sea, desde los más altos rangos hasta el ciudadano de a pie, ¿no? O sea, y a veces el ciudadano de a pie es el que a veces entiende mejor las cosas porque vive la necesidad y esta interacción y es el que vive, digamos, los proyectos, ¿no? Mm. Más que el que los diseña o los promueve, ¿no? Entonces, hay una labor bien chévere que, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? De hecho que sí. Yo me acuerdo, bueno, tú eres más joven que yo, este, pero seguramente has visto la película, ¿no? Me acuerdo que seguramente tú debes haber visto Volver al Futuro, Ujú, ¿no? En la segunda parte se va al 2015, que es el futuro, porque el presente era 1985, y en el 2015 los autos vuelan, agarras el bote de basura, lo echas al auto y con eso el auto camina, ¿no? Ya no necesitas combustible, usas energía magnética, en fin. Y eso es un poco también lo que pasa con la tecnología cuando, como tú dices, ¿no? Está mediada por un desarrollo, pero se agrega también el aspecto económico, es decir, empresas que trabajan con combustibles fósiles, por ejemplo, y que dicen, ¿sabes qué? Los coches, los carros tienen que seguir usando combustible, gasolina, ¿no? O sea, ujú, y se queda ahí un poco, y vemos que hay iniciativas de autos híbridos, que sí los hay autos eléctricos, que sí los hay, pero no es ni la mitad, ni la tercera parte, ni la cuarta parte de la flota de autos que se producen al año. A pesar de los bonos por impuestos y todo lo demás, se nota que sigue habiendo este tipo de restricciones dentro de la innovación, ¿no? ¿Qué piensas acerca de lo que pasó con la pandemia en esos términos? Eh, Zoom, por ejemplo, ¿no? Google Meet, Meet Jitsi, lo que sea. Las clases, el intercambio de información, las reuniones. ¿Tú piensas que la pandemia puede haber sido una oportunidad para que cosas que estaban latentes hayan podido florecer? ¿Crees que ha habido algún tipo de mejora al respecto? ¿Que ha habido de repente consecuencias negativas? Porque tú lo estás viendo de un punto de vista transdisciplinar y ahí hay una serie de valores que se van a ir alterando día con día, ¿no? Año a año, día con día, creo. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, bueno, lo que has dicho es bien interesante, pues justo es lo que enseño en mis clases de la maestría de gestión de la tecnología. Eh, bueno, el curso se llama Sistemas de Innovación y Tecnología, y justamente ahí ver, o sea, ver justamente del primer ejemplo que pusiste del combustible fósil, ¿no? De ver que no solamente es que uno piensa, ¿no? Ya que cuando uno piensa en innovación ya es, inventaste el carro, no sé, pongamos el carro de Volver al Futuro que funciona con, con residuos orgánicos, Ujú, ¿no? Y esto va a cambiar el mundo y y, y muchos de los que estudian estas maestrías piensan que es así, o sea, es ceñido en el producto, ¿no? Y te das cuenta que es, o sea, eso no es, eso es lo último que vas a cambiar, o sea, lo que hay que cambiar, eh, y ya vienen otras teorías y otras, justamente ya la parte más de desarrollo de conceptos más complejos, son uno de estos sistemas sociotécnicos que hay que cambiar, o sea, el sistema sociotécnico de transporte es el que tiene que sufrir, digamos, varios cambios y que de hecho están alimentados también por tecnologías nuevas, pero no, el cambio no viene por las tecnologías, sino porque quieres cambiar un sistema que sea, pues, no sin utilizar combustibles fósiles, que sea más sostenible, que sea inventar otras formas de movilizarse, ¿no? De hecho, bueno, ahí relacionando con la pandemia, ¿no? O sea, que yo siempre pensaba, o sea, ¿por qué todos tenemos que salir a la misma hora, todo el mundo, generando un tráfico horrendo? O sea, ¿cuándo se va a mejorar esto? O sea, y es pensar otras formas de movilizarse, y bueno, la pandemia te ha demostrado que se puede trabajar en casa, se puede generar procesos híbridos de educación, de trabajo, donde puedes hacer no sé, 3 días presenciales, 2 días, o sea, yo creo que ya cambió, ya no hay vuelta atrás tampoco el tema de las reuniones, que tengas que ir, pues, que tu reunión sea en La Molina y vives en San Miguel, o sea, no, me pues San conecto por Bartolo. Zoom. O en San Bartolo para mí ir a una reunión en Lima, o sea, me Sí. parecía, o sea, yo ya trabajaba en casa y a distancia antes de la pandemia, entonces, cuando vino la pandemia fue, yeah, ya no tengo que ir a Lima por cualquier cosita, ¿no? Ujú. Inclusive con las sesiones de consejo tampoco, ¿no? Porque cuando antes salía de viaje tenía que, pues, tenía que presentar una carta por ausentismo, ¿no? Y ahora no, ahora he estado de viaje y he podido hacer mis sesiones de consejo por Zoom, o sea, y Mm. eso ya no hay vuelta atrás, o sea, y en temas de reuniones de trabajo tampoco, y ahora justamente en temas de educación también, ¿no? Justamente terminé un estudio de educación virtual en la Católica y justamente habían cosas que ya no eran negociables ni para los profesores ni para los estudiantes, ¿no? O sea, toda esta dificultad de acostumbrarse a la virtualidad, de pronto ahora hay cosas que ya no quieren, ya son no negociables, ¿no? Tener clases grabadas, todos quieren tener clases grabadas porque ahora, o sea, las puedes ver, ya es otra forma de poder ver tu clase y Ujú. que ya no quieres, o sea, ya no hay ese tema de, pucha, me la perdí y la clase se olvidó, está perdida en el espacio, no, ahora la tienes en tu intranet, en tu plataforma virtual de tu universidad. Cosas como profesoras que viven lejos, o sea, y se abre también otras oportunidades. Pero también, volviendo justamente al tema de no ser solamente optimistas, ¿no? Sino que también ha generado acá un tema eh, evidentemente de inclusión-exclusión. O sea, si no tienes internet, si no tienes laptop, si no tienes un celular, un smartphone, si no tienes una tablet, estás excluido de todo, porque ahorita todo funciona de manera virtual. Entonces, también te impone, pues, temas
de inclusión y exclusión, y también con gobierno. Ahorita estamos trabajando con un proyecto de gobierno digital en San Bartolo, y también se tiene que considerar justamente en todo el tema de las tecnologías emergentes, que va a generar temas de exclusión. O sea, y justamente tener una visión crítica de la tecnología es que saber que estos procesos van a pasar. No es que, no, no, esto seguro o no, o negarlo, o decir, bueno, sí va a pasar, pero no me ocupo de ello, sino justamente crear las condiciones para que eh, eh, las personas, sabiendo que va a generar exclusión, qué cosa hacer, ¿no? Ujú. Y alternativas, y no lo digo yo, lo dicen diversos autores, y inclusive el World Economic Forum lo dice explícitamente. O sea, todo este tema de la cuarta revolución va a generar, va a acrecentar justamente las brechas de desigualdad, eh, y en países como nosotros también, ¿no? No solamente hablando de individuos o de comunidades, sino, eh, bueno, en nuestro país más, ¿no? Con tremenda informalidad que tenemos, pues todos quedaron fuera, ¿no? O sea, los trabajos formales hemos podido continuar, pero, y los que tenemos tecnología también, pero el resto La no. mayoría. Entonces, y las tecnologías de la cuarta revolución, que son, o sea, entra esta cuarta revolución industrial con el uso intensivo de más tecnología, peor aún. Entonces, tenemos que pensar de una manera más crítica, ¿no? No solamente, allá viene esto y hay que adoptar todas las tecnologías, sino ver, en verdad, cuáles son también nuestras capacidades como país, como sectores, porque sí, de hecho, te lo hablan, ¿no? Va a generar, si bien va a generar pérdidas de empleo, también se abren nuevas, pero ¿cómo generas estas nuevas también oportunidades, ¿no? Así Entonces es. es verlo siempre. Los procesos de ciencia, tecnología e innovación son procesos sociales y que van a generar inclusión y exclusión de todas maneras, pero la idea es ver, y que existe corrientes y existen, y que se transforman, digamos, lo académico y la parte teórica se transforman también en políticas para justamente equilibrar esta distribución de los beneficios y los riesgos de la tecnología y la innovación. Y la ciencia también, ¿no? Que la ciencia también deja fuera muchos, ¿no? Bajo esta concepción, solamente el conocimiento científico es el válido, ¿no? Y además del hecho de que los científicos son evaluados, por ejemplo, por publicaciones. ¿Ah? Exacto, Publicas exacto. más, vales más. O sea, dejas de Sí, publicar, estás fuera, ¿no? Un poco así es sí, el discurso. sí, no, de hecho estas corrientes más neoliberales de la educación entran y te califican por tu productividad, ¿no? Tu Mm, productividad como es como científico, es con publicaciones científicas, o sea, en revistas científicas. Y bueno, y hay toda una discusión también, muy interesante, que también, desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad latinoamericana, se hace mucha crítica a estos sistemas, ¿no? mm, Y más aún que somos países que no hemos tenido una tradición de publicar, y de pronto nos ponen esa valla altísima como otro país internacional, entonces cogerla, deja mucho, ha dejado a muchos fuera, ¿no? Fuera del sistema, y que, bueno, se tienen que poner al día como pueden. Bueno, se crean de hecho incentivos y todo, pero finalmente, mm, no sé, de hecho es un tema, creo que para otra, Para otra para entrevista. otra entrevista, sí, Sí, porque me puedo ir a hablar de eso un montón, pero de hecho, bueno, muy bien. ahí, Entonces, ahí ya tú sabes. sí, 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 acá nos quedamos acá 3 horas y no terminamos. Pero, entonces, pero es bacán el tema. De hecho, da tiempo para otra entrevista, o quizás, no lo sé, una mesa redonda, algo por el estilo.
para escuchar más voces. Pero sí me gustaría de repente terminar con un tema simpático, ya que estamos llenos de problemas. Y bueno, esto también es un problema, ¿no? Pero al mismo tiempo es una alegría que tú tienes, que la has podido disfrutar de manera vicaria estos últimos años por temas de trabajo y luego por la pandemia, que son los viajes, ¿no? Y que probablemente cuando de acá a algún tiempo, no demasiado tiempo, vas a viajar, probablemente va a ser un desquite, ¿no? Porque tú te pican los pies, o sea, tienes esa pulsión por movilizarte, por trasladarte. Eh, ¿Cuál será tu próximo destino geográfico? Bueno, tengo mi lista, de hecho, de los Adelante. de los top 5 que me faltan. O sea, eso tipo, no me quiero morir sin ir a estos lugares. Creo que son 5, pero bueno, en el corto plazo no están estos lugares, pero sí, bueno, con mi esposo compartimos un, ¿qué cosa es? No sé si es un hobby, bueno, no sé, nos encanta snorkelear a los dos. Entonces, y lo más cercano aquí es el Caribe, ¿no? Mm, Y de verdad que yo no conocía el Caribe hasta hace 2 años que fuimos a San Andrés, los dos, y nos encantó. O sea, hemos tenido la suerte y el privilegio de ir a playas maravillosas en Australia, en las islas del Pacífico, y que acá en el Caribe tienes exactamente lo mismo, ¿no? O sea, playas hermosas. Entonces, sí me gustaría, bueno, también por la cercanía y porque, bueno, me encanta la playa en busca del calor, cuando acá es invierno. Entonces creo que podría ser el Caribe lo más tangible, lo más realista posible, ¿no? Porque ya mis otros destinos están muy lejanos y toman más tiempo también, ¿no? O sea, de hecho, quiero ir a Egipto, quiero ir a Italia recorrer un mes todos los pueblitos de playa que hay por ahí, sitios hermosos. Me encantaría ir a Filipinas también. Entonces son destinos que no es, o sea, bueno, armemos un viajecito de una semana, ¿no? Adita. A Filipinas, ¿no? O sea, de hecho o a Egipto, ¿no? Que están lejos. Igual Italia porque ocupa mucho tiempo, pero, pero bueno, están en mi bucket list, en mi en los viajes que quiero hacer en algún momento, pero a corto plazo sí me gustaría seguir descubriendo el Caribe, Mm. que en verdad tiene unos lugares preciosos y que no he tenido la oportunidad de explorar. Y, y bueno, y la cultura también me encantó, me gustó mucho San Andrés por ese tema de los espacios públicos, justamente, ¿no? De tener la playa. Bueno, de hecho, como todo sitio de Caribe, están los hoteles con las playas, ¿no? Pero Ujú. acá la playa más linda era pública. Ah, qué maravilla. Y uno podía, y era increíble porque podías comer, podías tomarte tu chela en la playa, que normalmente, bueno, acá en Perú está prohibido, pero igual la, la, o sea, los tachos andaban así que se rebalsaban, pero la playa estaba limpia. Mm, Y me daba tanto gusto ver, o sea, decía que envidia, pero o sea, envidia sana, ¿no? Los colombianos era para ellos, pues, no sé, pues irte como a nosotros no sé, te tomas un vuelo de no sé cuántas horas, son 2 horas y ya estás en la isla, ¿no? sí. Entonces era como estar ahí en el patio de su casa y me daba tanto gusto verlos disfrutar de un lugar tan lindo. Y cuando ibas caminando en la noche en el malecón, toda la gente tomando en la calle, bailando, y eso me encantó, esa vibra me gustó muchísimo. O sea, se sentía realmente un sitio
caribeño y nos gustó mucho no estar justamente metidos en un hotel y que no sales y estás en tu burbuja y no ves cómo es la ciudad en sí, ¿no? Entonces eso me gustó bastante y así me gustaría ver otros sitios del Caribe también, este, que son espacios culturales diferentes, pues, ¿no? O Exacto. sea, bueno, que se parecen un poco a nuestra selva, digamos, ¿no? La frescura del calor, de ocupar el espacio público, de siempre Ujú. estar en la calle porque hace calor, pues en tu casa, entonces disfrutas de la calle, ¿no? Al menos Entonces sacas tu silla a la puerta y ya, ya estás bien. sí, Estás... ¿verdad? La gente tomando ahí, sacaba ¿cómo se llama? Su parlante y hacían mini fiestas, en cada cuadra había una mini fiesta y me encantó eso y me gustó mucho. Entonces tú ibas y te podías, si quieres, colar a cualquier, a Cualquiera de cualquier esas grupito, ¿no? Claro, tienes para coger. sí. Y la gente feliz, bailando, ay, no sé, esa vibra me gustó mucho. Claro que eso no es muy diferente a Australia, ¿no? Digamos, Australia es corte más, este, no, no es así, para nada es así, ¿no? Tienes playas maravillosas, pero eso es otra cultura, pues, ¿no? Entonces, el Caribe, que es latino, pucha, te sientes como en casa, ¿no? Pero en Ujú. un lugar con unas playas hermosas. Entonces, es otra vez la combinación chévere. Maravilloso. Y me alegra haberte visto disfrutar de esa idea. Sé que se va a dar muy pronto. Úrsula Harman, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maravillosa entrevista y compartir tus ideas con todos nosotros. Yo agradecido y también honrado de contar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauro, y me encanta verte y conversar, así que ya haremos otra entrevista o otra conversación en privado. Vale. Cualquiera de los dos me gusta. Sí, Un abrazo grande. otro para ti.